El primer bimestre, pues entonces vamos a comenzar con nomenclatura inorgánica, pero teniendo en cuenta los grupos funcionales ácidos. Entonces, el primer tema que vamos a ver nosotros ahorita son ácidos. ¿Listo? Entonces, después de la rúbrica, por favor, en el título, pues escriban ácidos. Y este mapita ustedes lo tienen ya en su cuaderno. Fue, creo que de las primeras cosas que hicimos este año. Sin embargo, pues este mapita pues, que tengo yo aquí y que les estoy presentando, pues tiene, digamos, una diferencia. Y es acá en la especificación de los ácidos que se forman. Listo, igual hagamos el recordéis de este mapita y de los grupos que existen en química inorgánica. ¿Listo? Si nosotros comenzamos desde los elementos pueden ser metales y no metales. ¿Listo? Si los elementos metálicos reaccionan con oxígeno, pues van a formar los óxidos básicos. ¿Listo? Aparte de eso, pues recordemos que nosotros podemos ver que los metales se encuentran en esta región de la tabla periódica. ¿Listo? En la región izquierda de la tabla periódica son estos que están aquí en rojito, en los lados de los metales. Entonces acá los metales van a reaccionar con oxígeno formando óxidos básicos y esos óxidos básicos si reaccionan con agua, pues van a formar las bases. Nosotros el primer bimestre nosotros vimos bases. Esto fue el tema del primer bimestre, las bases. Los no metales, por el contrario, si reaccionan con oxígeno van a formar óxido ácido. Y si esos óxidos ácidos reaccionan con agua, van a formar ácidos oxácidos. Esos ácidos oxácidos son el producto de la reacción de un óxido ácido con agua. Sin embargo, hay otros tipos de ácidos que vamos a ver. Y es cuando los no metales reaccionan con hidrógeno van a formar los ácidos hidráceos. Entonces, aquí quiero que hagamos énfasis porque aquí ya vamos viendo que existen dos tipos de ácidos. Tienen características ácidas los dos, son muy similares en algunas cosas y pues nosotros ya vamos a ver pues en qué se diferencian. ¿Listo? Uno de los temas que también vamos a ver son las sales y vamos a ver que también van a haber dos sales. Si las bases reaccionan con los ácidos oxácidos van a formar sal oxácida, ¿sí? Y si las bases reaccionan con los ácidos hidrácidos van a formar las sales neutras. ¿Listo? Entonces estos son los grupos que existen. Existen los óxidos, las bases, los ácidos y las sales. Cuatro grupos principales, pero pues dentro de cada grupo pues hay unas divisiones. En los óxidos están los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Las bases pues sí solo existe un tipo de bases. De los ácidos pues existen ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Y en las sales, pues sales oxácidas y sales neutras. ¿De qué depende qué sal tenga? Pues de donde venga él. Si viene de un ácido hidrácido va a ser una sal neutra. Si viene de una, si la sal viene de un ácido oxácido, pues va a ser una sal oxácida. Pero fundamental que ustedes recuerden si es un metal o un no metal. Para eso pues necesito siempre tener la tabla periódica y saber qué tipo de elemento pues está reaccionando para formar el óxido y después formar la base o formar el ácido. Listo, pues entonces nosotros ya vimos bases y vimos óxidos. Entonces ahora vamos a ver ácidos y sales. Este mapita ustedes lo tienen en su cuaderno. ¿Listo? Seguramente no es necesario que lo escriban, pues porque ya lo tienen, ¿sí? Sin embargo, sí deben tener en cuenta que hay ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, sal oxácida y sal neutra. ¿Listo? Entonces, por eso voy a continuar con la explicación, pues porque el mapita lo puse con el fin de recordar todos los grupos funcionales y que ustedes tengan, digamos, de antemano y sepan de dónde vienen cada uno de esos grupos que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como vamos a ver ácidos, vamos a ver algunas definiciones que se tienen de los ácidos. ¿Listo? Los ácidos
por allá Arrhenius en 1884 definía los ácidos como una sustancia que contiene hidrógeno y produce iones H positivo en solución acuosa y que los ácidos neutralizan las bases. Hay una palabra acá que dice neutralizan. ¿Listo? Cuando habla de neutraliza, entonces nosotros vimos que las bases y los ácidos están en una misma escala. Esa escala es la escala de pH y que de 1 a 7 teníamos ácidos y de 8 a 14 pues teníamos las bases. Entonces lo que hace un ácido a una base es simplemente neutralizarla. Coger ese pH y dejarlo en la mitad, es decir, que no sea ni ácido ni base. Por eso en las reacciones y en la tabla que ustedes veían anteriormente, un ácido y una base formaban los dos una sal. ¿Listo? Siempre que haya ácido más base va a formar una sal y agua. Por eso Arrhenius, digamos, lo definía de esta manera. Lo definía como una sustancia que contiene hidrógeno, produce iones H+, en solución acuosa, y que los ácidos neutralizan las bases. Es una de las definiciones que se tienen de los ácidos. ¿Listo? Entonces, hay otra definición de ácidos. Por favor, vayan ahí anotando mientras yo les estoy también explicando, ¿sí? Y es que un ácido es un donador de protones, ¿sí? Brostell-Lowry ya va un poquito más allá y dice que el ácido es un donador de protones. Esta definición la hacen, pues miren ustedes, 40 años después de la que Arrhenius había propuesto. No es muy diferente, pero sin embargo es una definición que químicamente nos dice más, ¿sí? Un ácido es un donador de protones. Ustedes dirán, bueno, uno dice que produce H+, ¿y por qué los llaman protones? Ya les voy a explicar por qué los llamamos protones. Todo ácido, en este caso yo estoy poniendo aquí un ejemplo, el HCl. Nosotros el bimestre pasado pudimos identificar, digamos, las sustancias por su fórmula química. Y ya habíamos dicho nosotros que si nosotros queríamos saber qué tipo de compuesto es, si la fórmula comenzaba con H, era un ácido. ¿Listo? Si la fórmula comienza con H, ya sabemos que va a ser un ácido, como el que está ahí en el ejemplo en la fotico, el HCl. La fórmula está comenzando con H, entonces es un ácido. Ahora vamos a ver de dónde sale esto de esas definiciones que estaba dando Arrhenius y esas definiciones de Brostell y Lowry. ¿Listo? Entonces, miren, todo ácido en solución se va a disociar. ¿Qué significa disociar? Dividir. ¿Listo? Se va a dividir en sus componentes. En este caso, el HCl en la solución, es decir, en agua, se va a dividir en iones Cl negativos y H+. ¿Listo? Todos los ácidos se van a dividir así. Se van a coger los hidrógenos, los van a dejar aparte y van a coger el resto y lo van a dejar aparte como carga negativa. Entonces, de ahí es donde salen las definiciones de Arrhenius y Lowry. Y para nosotros vamos a ver que lo más importante de los ácidos, es ese H+ que aparece acá, que se conoce como ion hidrógeno y protón al mismo tiempo. ¿Listo? Ese H+ recibe esos dos nombres. Yo lo puedo llamar de las dos maneras. Yo lo puedo llamar protón o lo puedo llamar ion hidrógeno. Recuerden que cualquier cosa pues me pueden preguntar ahí en el chat, yo estoy pendiente. ¿Listo? Entonces muchos dirán, venga, pero ¿por qué lo llaman protón? Pero el protón luego no era una partícula que está por allá en el núcleo. Pues sucede que el ion hidrógeno y el protón son exactamente lo mismo. Si ustedes miran en su tabla periódica, el número atómico del hidrógeno es 1, ¿sí? Entonces, el hidrógeno tiene un número atómico de 1. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el núcleo tiene un protón
Y alrededor, pues está el electrón girando. ¿Listo? Ese es el átomo de hidrógeno. Eso aquí, feito que yo acabo de dibujar. Un electrón girando alrededor de un protón. Ese es el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si a ese átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno pierde el electrón? El átomo de hidrógeno perdió el electrón. Ya, se fue el electrón. Si nosotros vemos, acá lo único que quedó es el protón, lo que estaba en el núcleo. ¿Sí? Es de ahí donde viene que el H+, o ion hidrógeno, es exactamente lo mismo que el protón. Por eso yo puedo llamar a H+ como protón y lo puedo llamar como ion hidrógeno. Y recuerden que eso es lo que a mí me interesa en este momento de los ácidos. El ion hidrógeno es las cosas más importantes. Primero, entonces, yo identifico un ácido porque dona protones, ¿sí? Porque su fórmula comienza con H. Y la otra definición es que su pH es muy bajo. Entonces, los ácidos tienen pHs bajos. Esas serían, digamos, las cosas que se debe tener en cuenta y la definición, digamos, más exacta, más sencilla que tenemos de los ácidos. Entonces, espero pues ustedes entendieran esta parte, ¿sí? Porque pues es muy importante que haya sido así. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a continuar, voy a pasar la diapositiva. ¿Listo? Entonces, espero hayan tomado nota de lo que está ahí. No era mucho, entonces, pues por eso voy a pasar. Entonces, los ácidos yo los puedo clasificar de diferentes maneras y una de esas es, una de esas formas de clasificar los ácidos es si los ácidos son fuertes o los ácidos son débiles. ¿Listo? Entonces, un ácido es fuerte si se disocia 100%. ¿Qué significa de disociar 100%? Ya les había dicho yo de pronto que disociar es dividir. ¿Listo? Que se separe el hidrógeno de la otra parte. En el caso del HCl, pues el hidrógeno se separa 100% del cloro. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que de 100 moléculas de ácido que yo tenga en un ácido fuerte, las 100 moléculas van a aportar todos los hidrógenos que tengan. O sea, todas las moléculas de ácido que hayan, todas van a soltar sus hidrógenos. ¿Cuáles son esos ácidos fuertes? Estos que están en esta lista nomás. Son los únicos que existen. ¿Listo? El resto de ácido, los cientos de ácidos más que hayan, serán ácidos débiles. Entonces, ácidos fuertes, tengo el ácido perclórico, el ácido yodhídrico, el ácido bromhídrico, HBr, el ácido clorhídrico, HCl, el ácido nítrico, HNO3, y el ácido sulfúrico, H2SO4. Esos son los únicos 6 ácidos que se consideran ácidos fuertes, los más fuertes de todos, y son con los que, pues, de alguna manera se debería tener más cuidado. Se consideran ácidos fuertes también porque son los electrolitos más fuertes que existen. ¿Qué significan electrolitos? Que conducen muy bien la electricidad. De hecho, todos ellos podrían ser usados para eso, para conducir muy bien la electricidad. Pero en especial, este ácido que está aquí, esperen, este ácido, el H2SO4, es el que se conoce como ácido de batería. Un ácido muy peligroso y del cual pues debemos tener pues mucho cuidado. Listo, ese es el ácido de batería. El H2SO4, el ácido sulfúrico. Y es un ácido muy peligroso y de hecho se utiliza en las baterías de los carros por esa misma aplicación, porque conduce también la electricidad que pues también tiene una vida útil muy grande y pues por eso se utiliza ahí. ¿Listo? Pero por el otro lado tenemos pues los ácidos débiles, que son los que generan un equilibrio y no se disocian en su totalidad. ¿Qué significa que no se disocian en su totalidad? Que digamos, de las 100 moléculas de ácido,
no todas, digamos un 60, algunas o un 20% de esas moléculas van a soltar sus hidrógenos. O sea, ellos son muy ajenos a donar el protón, no van a donar su protón. ¿Listo? Cuando ellas están en solución, no se separan en su totalidad de los hidrógenos, como dice ahí, y muchos compuestos son conocidos en realidad, pues porque pues como no tienen alta peligrosidad por no ser ácidos fuertes, pues los tenemos en nuestro cotidiano. Un ejemplo de ellos pues es el vinagre. El vinagre es un ácido débil. Así como está el vinagre, también está el de la imagen como el ácido cítrico. El ácido cítrico, aquí como para información de ustedes, no es lo mismo que la vitamina C. No es lo mismo el ácido cítrico que la vitamina C. De hecho, la vitamina C es también, la vitamina C también es un ácido, se llama ácido ascórbico, y pues tiene una estructura completamente diferente al ácido cítrico, ¿sí? Nosotros pensamos, no, que digamos la naranja o el limón, por ser cítricos, tienen ácido cítrico, pues tienen harta vitamina C. Sí tienen harta vitamina C, pero no tanto como otras frutas. Digamos ahorita que nosotros necesitamos estar, digamos, con las defensas altas y una de las vitaminas que más necesitamos es la vitamina C, que como les digo se llama ácido ascórbico. El ácido ascórbico lo vamos a encontrar mucho más en frutas como la guayaba y el kiwi. La guayaba es la fruta, que más tiene vitamina C. ¿Listo? Por acá hay una pregunta, dice alguien. Que dónde se mantienen envasados esos ácidos para que no, digamos, causen daño. Depende del ácido, ¿listo? Normalmente hay materiales muy inertes como el vidrio, entonces muchos están envasados en vidrio, sin embargo hay otros que pues deben ser almacenados en otros recipientes, ¿listo? No, no, tranquilos, chicos. Si ustedes se les cae el internet y pues tienen que volver a entrar, no hay lío. Háganlo. ¿Listo? Entonces, esas son una de las formas de clasificar a los ácidos. Ácidos fuertes y ácidos débiles. Fuertes los que dan los electrones en su totalidad, se vuelven electrolitos fuertes, y ácidos débiles, pues los que no conducen tanto la electricidad, bueno, conducen la electricidad, pero no tanto, y digamos no tienen tanta peligrosidad, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces voy a continuar por acá. En la clasificación podemos clasificar los ácidos, como ustedes vieron en el mapita, de dos formas. Si es un ácido hidrácido o si es un ácido oxáceo. ¿Listo? Entonces los ácidos hidrácidos son formados por un no metal e hidrógeno. Su fórmula siempre va a ser HX, donde X es un no metal, o sea, esa X ustedes lo van a reemplazar por un no metal, generalmente por los elementos que estén debajo del flúor y debajo del oxígeno. Los otros elementos no van a servir para formar ácidos hidráceos. Sin embargo, en la formulación les voy a explicar cómo poder formularlos e identificar estos ácidos. ¿Listo? Y los ácidos oxácidos, que son formados a partir de la reacción de un óxido ácido y agua, como pues ya les había mostrado yo a ustedes en el mapa conceptual inicial. ¿Listo? Entonces no se les olvide que si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido me dicen, hey, profe, espere, y yo espero y les explico. ¿Listo, chicos? Entonces esos ácidos oxácidos, que son formados por la reacción entre un óxido ácido y agua, lo van a identificar porque la fórmula va a ser HXO, donde X pues es un no metal. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre los hidrácidos y los oxácidos? Pues el oxígeno que está al final. ¿Listo? Esa es la diferencia, el oxígeno que está ahí al final. Pero siempre su fórmula, ustedes van a identificar que la fórmula comienza con hidrógeno.
Recuerden que los ácidos es lo más importante. Que cuando está en solución no lo llamamos hidrógeno, sino lo llamamos protón. ¿Listo? Entonces, esa es una de las clasificaciones también que se tiene de los hidrácidos y de los oxácidos. Acá lo que debemos recordar o lo que debemos tener en cuenta es que tanto los hidrácidos como de los oxácidos hay tantos ácidos débiles como ácidos, digamos, fuertes. ¿Listo? Hay ácidos fuertes que son oxácidos, hay ácidos fuertes que son hidrácidos. De hecho, los ácidos hidrácidos, la mayoría, que son de verdad los hidrácidos, son muy contados. Los hidrácidos, la mayoría son fuertes. ¿Listo? Pero pues también hay creo que nomás hay uno que es débil. ¿Listo? Pero de los oxácidos sí hay infinidad, hay muchísimos ácidos débiles y pues la verdad muy pocos fuertes. ¿Listo? Entonces voy a continuar. ¿Listo? Espero pues poder continuar, chicos. ¿Listo? Bueno, pues yo veo, hay algunos todavía por ahí escribiendo. Entonces ahí yo hago la pausa, tranquilo, yo hago la pausa para que pues terminen de escribir. ¿Listo? Amy. Bueno, entonces, quienes yo vea por ahí con la camarita apagada, pues de pronto van a ser las personas que yo primero les pregunte cuando vaya a hacer la interacción con ustedes. Listo, entonces voy a continuar. ¿Cómo se formula un ácido? Quiero que le presten mucha atención a esto de la formulación. Me imagino que ustedes son muy duchos en las sumas algebraicas, ¿cierto? Ustedes son muy buenos en álgebra y pues van a sumar letras igual como las suman en álgebra. ¿Listo? Entonces, en realidad es muy fácil, no se asusten tampoco, no se asusten, porque pues la suma es muy sencilla. ¿Listo? Entonces acá tengo la reacción en cómo yo lo formulo. Yo lo formulo a partir, vamos a formular primero los oxácidos. ¿Listo? Los oxácidos que, por decirlo de alguna manera, tienen un procedimiento más difícil que los hidrácidos, pero pues en realidad se van a dar cuenta que es más fácil de lo que parece. Entonces, tengo el óxido ácido, le sumo agua y eso me va a producir el ácido oxácido, que es lo que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un ejemplito. Tengo el dióxido de carbono, que es un óxido ácido. El CO2 es un óxido ácido, porque el carbono es un no metal. Y le voy a sumar agua. Y me va a generar, pues, el respectivo ácido. Pero aquí la cuestión es, ¿de dónde salió? ¿De dónde sale la fórmula de ese ácido? ¿Listo? Noten lo siguiente. Entonces tengo el óxido ácido y voy a sumarle agua. Vamos a hacer una sumita así como cuando estábamos en primaria. Y vamos a ver cuánto nos da o cómo nos da esa sumita. Recuerden que si en una fórmula química no hay un número al lado del símbolo es porque es un 1. ¿Listo? Entonces acá, en el CO2 tengo dos oxígenos. Y en el agua tengo solo un oxígeno, perdón. En el agua tengo solo un oxígeno. Entonces, dos oxígenos más un oxígeno, pues me va a dar 3 oxígenos. ¿Listo? Ahora, aquí estoy sumando también de derecha a izquierda como lo hacen normalmente en matemáticas. Carbonos, en realidad solo tengo uno, que es el del CO2. ¿Tengo alguno en el agua? No. Entonces, solo hay un carbono, entonces me da un carboncito. Hidrógenos, pues, hidrógenos, perdón, solo tengo dos, que son los dos del agua. Y por eso la suma me va a quedar así. Recuerden siempre ponerlo en ese orden. Hidrógeno de primeras, seguido del no metal y de últimas el oxígeno. Siempre se va a hacer en ese orden. ¿Listo? Siempre se va a hacer en ese orden. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, esta formulita que yo tengo acá, del H2CO3, noten que siempre está primero el hidrógeno, siempre hay primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. ¿De dónde salió esa fórmula? Salió de la suma que yo acabo de hacer.
¿Listo? Entonces, todas las reacciones que ustedes tengan de no metal más agua, pues va a generar un ácido y va a generar un ácido con esa formación. ¿Alguna pregunta o alguien no, pues, o no me di a entender para todos? Entonces, tranquilos de, pues ahí yo estoy pendiente del chat, hagan la pregunta pues que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, eh, espero pues ya hayan tomado apuntes. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Si quieren que me devuelva, me lo dicen. Entonces vamos a hacer un ejemplito, pero un ejemplito con algo muy, muy real. ¿Listo? Entonces, digamos, nosotros ya vimos en la última clase que yo hice, digamos, los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son óxidos ácidos. Todos los gases de efecto invernadero son óxidos ácidos. Todos, todos. El NO2, el CO2, el SO2, el SO, todos son óxidos ácidos. ¿Listo? Entonces, es decir que digamos, todos esos óxidos si van a reaccionar con agua, pues pueden formar ácidos. Y vamos a notar nosotros que eso va a generar lluvias con carácter ácido. Entonces, eso de la lluvia ácida es algo muy real y que en ocasiones tiene pHs muy bajos. Cuando tienen los pHs muy bajos, podemos decir que son lluvias muy dañinas. ¿Sí? Van a ser lluvias digamos, con una peligrosidad alta. ¿Dónde se encontró una lluvia muy, muy ácida? En Estados Unidos, una ciudad, pero que no me acuerdo, en Los Ángeles, perdón, en Los Ángeles, encontraron una lluvia con un pH de 2, o sea, la lluvia con el pH más bajo que se ha encontrado. Y son lluvias que ya comienzan a corroer paredes, techos y, digamos, hasta la piel. ¿Listo? Entonces recuerden que esas lluvias ácidas se van a formar es por toda esa industrialización que nosotros tenemos. El óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, óxidos de carbono, que al reaccionar con el agua, pues van a generar ácidos de azufre, ácidos de nitrógeno, y pues van a generar lluvias. Es normal que la lluvia tenga un pH ácido. Es normal, pues porque como todos los gases de efecto invernadero, pues van a generar lluvias ácidas. Y de hecho, las lluvias con pH de 5 son muy buenos pues para las plantas, pues porque allí van a generar mejores nutrientes en el suelo. ¿Listo? Una lluvia neutra, pues no va a generar tantos nutrientes en el suelo como si lo generan las lluvias ácidas. ¿Listo? Entonces, chicos, bueno, por acá dicen, por acá un grupo, digo, algo, por aquí alguien en el chat dice. Dice, profe, ¿es verdad que los primeros 10 minutos son las más tóxicas? Que... Listo, pero Martín dice que me devuelva un segundo. Entonces vamos a hacer una cosa, chicos. Me voy a volver y ya voy acá a devolverme para quienes no terminaron de copiar la sumita y vamos a hacer lo siguiente. Voy a esperar ahí mientras terminan eso, mientras les voy hablando. Lo que dice Sebastián Prieto, depende del lugar y depende del lugar donde estemos, pues la lluvia pues va a ser tóxica. Pues no va a ser la misma lluvia no va a ser aquí en Bogotá que digamos en una zona rural, pues porque la capa y la contaminación es mayor en una ciudad que pues en el campo. Listo, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Como se nos acabó el tiempo, entonces vamos a salir todos y vamos a volver a entrar. ¿Listo? Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer. ¿Listo? No van a haber lluvias que lleguen a pHs de 0, Darry. ¿Listo? Entonces vamos a salir y vamos a volver a entrar. ¿Vale? Entonces, y pues vamos a volver a entrar todos. ¿Listo?